Bendiciones, mis hermanos y amigos que se dan cita con nosotros. Primeramente, gracias a Dios y luego a cada uno de ustedes por estar junto a nosotros en un nuevo culto digital. Un nuevo culto donde esperamos entregar nuestro corazón a Dios, donde esperamos darle nuestra adoración, nuestra alabanza y esperamos además recibir de Él, recibir lo que Él tiene para nosotros. Es nuestro placer, de parte de la Iglesia Bíblica Cristiana Los Girasoles, contar con tu presencia en esta ocasión. Buenos días, hermanos. Dios le guarde y le bendiga rica y abundantemente en sus hogares. Qué bueno es poder tener este tiempo como cada domingo. Quisiéramos, ¿verdad?, estar juntos. Son los deseos de cada uno de nosotros, pero eso llegará a su tiempo cuando el Señor así lo considere. Mientras tanto, tenemos una iglesia en nuestra casa. Por eso les hacemos llegar la palabra cada domingo y un tiempo de alabanza y adoración a nuestro Señor también. Te voy a invitar para que me acompañe en tu Biblia al Salmo 71. Salmo 71. Y vamos a leer los versículos 1, 2 y 3. Y nos dice la palabra del Señor: En ti, oh Jehová, me he refugiado. No sea yo avergonzado jamás. Socórreme y líbrame en tu justicia. Inclina tu oído y sálvame. Sé para mí una roca de refugio a donde recurra yo continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Amén, amén. Así es, mis hermanos. Pongamos a Dios como la roca de nuestro hogar, la roca que nos fortalece en estos momentos difíciles que estamos viviendo. Así cada mañana, cada día podamos decirle al Señor: socórreme, que seas tú, Señor, esa roca donde continuamente yo vaya, y Él será nuestro Salvador, aquel que cambia nuestra tristeza y la convierte en alegría, todo nuestro lamento lo convierte en baile, a donde Él es que yo recurro continuamente, y que eso sea también en la vida de cada uno de ustedes que nos están viendo en sus hogares. Vamos a cantarle a nuestro Señor con todo nuestro pulmón, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro deseo de alabar al Señor. Vamos a cantarle a aquel que ha cambiado nuestra tristeza, que ha cambiado nuestro lamento, que ha cambiado nuestro dolor, nuestras enfermedades, y nos la ha cambiado por gozo, por alegría, esperanza, por paz y por salvación. Por eso a Él le damos la alabanza y la gloria en esta mañana. Acompáñanos diciendo: cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, y los entregaré por el gozo de Dios. Todos en su casa digan: sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Y estando atribulado, pero nunca derrotado, perseguido estoy, maldiciones no me afectan, sus promesas seguiré, en su gozo fuerte soy. Aunque triste en la noche estoy, gozo viene en la mañana. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de
dolor y enfermedad. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad y los entregaré por el gozo de Dios. Todos decimos: sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Y estando atribulado, pero nunca derrotado, perseguido estoy. Maldiciones no me afectan, sus promesas seguiré. En su gozo fuerte soy. Aunque triste en la noche estoy, gozo viene en la mañana. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza y los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad y los entregaré por el gozo de Dios. Se los entregamos a Él. Y los entregaré por el gozo de Dios. Él está en control de toda la situación. Y los entregaré por el gozo de Dios. Amén, amén. Los entregamos a Él. Toda nuestra tristeza, todo nuestro dolor, nuestras enfermedades, todo se lo ponemos al Señor. Todas aquellas cosas que nos preocupan, aquellas cosas que nos causan ansiedad en estos momentos, aquellas cosas que me tienen preocupado, entrégaselo al Señor y Él te dará la fortaleza que necesita. Por eso a Él le cantamos con todo nuestro corazón, nuestra fuerza, agradecido por lo que Él ha hecho con nosotros. Y si Dios nos ha puesto en esta tierra y nos ha puesto en este lugar, en este año y en medio de esta pandemia, Él lo ha hecho con un propósito, porque Dios nos ha creado con un propósito y es para que le alabemos y le glorifiquemos, sean los tiempos buenos, sean los tiempos malos. A Él le damos toda la gloria y toda la honra por siempre. Tú nos creaste con un propósito, para tu nombre glorificar. Y cada día sobre la tierra anunciaremos tu majestad. Tú nos creaste para alabarte, para tu gloria manifestar. Y cada día sobre la tierra proclamaremos tu gran bondad. Queremos darte gloria y honor, queremos darte la adoración, queremos exaltarte por siempre. Queremos darte gloria y honor, queremos darte la adoración, queremos exaltarte por siempre. Tú nos creaste con un propósito, para tu nombre glorificar. Y cada día sobre la tierra anunciaremos tu majestad. Tú nos creaste para alabarte, para tu gloria manifestar. Y cada día sobre la tierra proclamaremos
vemos tu gran bondad. Queremos darte gloria y honor, queremos darte la adoración, queremos exaltarte por siempre. Queremos darte gloria y honor, queremos darte la adoración, queremos exaltarte por siempre. A tus pies rindo todo lo que tengo, Señor. Queremos exaltarte por siempre. Queremos darte gloria y honor, queremos darte la adoración, queremos exaltarte por siempre, por siempre y siempre. Solo a ti, Señor, te damos la gloria. Siempre. Solo tú eres merecedor de toda gloria y majestad, Señor. Por siempre y siempre, por siempre y siempre. Amén, amén. Toda gloria, toda majestad a nuestro Señor de señores, a nuestro Rey que gobierna y es soberano, tiene control sobre tu vida, sobre nuestra vida, sobre el mundo y sobre todo lo que sucede. Él tiene el control. Aquel que nada de lo que está pasando en estos momentos puede separarnos de su gran amor. Nada, ni aún la muerte, mis hermanos, que es lo peor que pudiera pasarnos como seres humanos, la muerte, pero ni eso puede separarnos del gran amor que es en Cristo Jesús. Entonces, ¿quién nos separará? Pablo escribió a los romanos, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, hambre, peste, ni lo alto, ni lo profundo, nada, ni la muerte puede separarnos de ese amor tan grande que es el de nuestro Señor. Entonces, ¿qué me preocupa si nada puede separarme del amor de Dios? Por eso le canto con toda mi fuerza y con la esperanza puesta en mi Salvador. Nos separará del amor de Cristo. ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Mi tribulación o angustia, peligro, hambre o desnudez, nos podrá separar de su amor. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar de su amor. En Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos más que ganadores. Ni la vida ni la muerte podrá separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Y quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Mi tribulación
tribulación o angustia, peligro, hambre o desnudez, nos podrá separar de su amor. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Y quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar de su amor. En Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos más que ganadores. Y ni la vida ni la muerte podrá separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Del amor de Dios en Cristo Jesús. Del amor de Dios en Cristo Jesús. Amén. Que esa canción sea de fortaleza y ánimo para ustedes que están en sus hogares, que sea de fortaleza para su hogar y toda su familia. En el Señor tenemos esa fortaleza, en su palabra. Así que, hermano, aliméntate diariamente de la palabra del Señor y ahí encontrarás la fortaleza para tu alma. Buenos días, mis hermanos. Les pedimos poner en pausa el video para que saquen este tiempo para orar como familia. Al terminar, pueden continuar con el culto a nuestro Señor. Muchas gracias. Dios le bendiga. Un poema del amor de Dios por su viña. Ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Cercó, despedregó aquel lugar, allí plantó vides escogidas, edificó en ella una torre y también hizo un lagar. Esperaba Dios que diese uvas, pero uva silvestre quiso dar. Vecinos de Jerusalén, varones también de Judá, juzgad entre mí y mi viña, ¿qué más he podido hacer? Si todo lo hice en ella, cerró sus ojos para no ver. Ahora quitaré su vallado, haré que quede desierta, le crecerán cardos, espinos, y ni las nubes derramarán lluvias sobre ella. Ciertamente, la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. ¿Qué espera, pueblo mío, para reconocer que soy tu Dios? Bendiciones, hermanos míos, del Dios grandioso que está en el cielo. Te pregunto si has dado fruto o si vienes negándote a hacerlo. El hombre es un árbol fértil que Dios plantó en la tierra para que tenga buena vida, aflicción y felicidad en esta. Si obedeciere a su palabra, fiel sin excepciones en ella. No tienes que atormentarte, todavía mucho puedes hacer. Dios es misericordioso, siempre ha sido fiel. Abre tu corazón a Cristo y permite que viva en él.
Visita a los enfermos, da pan al hambriento, palabra de aliento y sonríe. Aquel que está en sufrimiento, libera al oprimido, visita a los presos, cuida a los mayores y trátalos con respeto. Hasta ahora solo le hemos dado a Dios. Le hemos dado nuestro tiempo, nuestra alabanza, nuestra adoración. Así que vamos a continuarle dando, pero solo nuestro tiempo y nuestro enfoque. Y vamos a cambiar un poco la temática para recibir. Vamos a recibir lo que Él nos quiere decir a través de la voz de nuestro hermano Emmanuel Pérez. Él nos estará guiando bajo la palabra de Dios con el tema La iglesia frente a un mundo necesitado. Buenos días, mis hermanos. Dios les bendiga enormemente. Para mí es un honor estar en sus pantallas y poder compartirle la palabra del Señor. Es un privilegio realmente el poder expresar la palabra del Señor. De parte de la Iglesia Bíblica Cristiana de los Girasoles, queremos pedirle que se queden en sus hogares. En esta hermosa mañana quiero retomar la serie que hemos estado teniendo del Evangelio de Marcos y estaremos hoy puntualmente en el capítulo 12. Estaremos leyendo Marcos capítulo 12, el versículo 1 al 12. Y sabemos que hemos tenido algunas interrupciones durante todo este proceso. Interrupciones que han sido de bendición grandemente para nuestra vida, pero necesariamente tendría que retomar un poco el contexto para que podamos entender este texto, porque es una parábola. Lo que estaremos viendo hoy se llama la parábola de los labradores malvados, en Marcos capítulo 12, versículo 1 al 12. Acompáñame leyendo el texto que dice: Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas. Un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos del fruto de la viña. Mas ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles a otro siervo, pero apedreándole, le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar otro, y a este mataron, y a otros muchos golpearon a unos y mataron a otros. Por último, teniendo aún un hijo suyo amado, lo envió también a ellos diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. ¿Ni aún esta escritura habéis leído? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y procuraban prenderle porque entendían que decía contra ellos aquella parábola. Pero temían a la multitud y dejándole, se fueron. Vamos a orar. Dios, te damos gracias, Padre, por esta mañana. Gracias porque tú nos has bendecido, nos has guardado a pesar de las situaciones difíciles que se encuentran en nuestro entorno. Tú has sido fiel con tu pueblo. Tú nos has alimentado con tu palabra, con tu espíritu. Nos das fortaleza, Señor, a pesar de que el enemigo ha querido doblegarnos. Pero tú estás ahí, podemos sentirte, podemos saber que tú reconfortas a tu pueblo. En este momento, Dios, te pedimos que le des sabiduría al predicador, que las palabras que vamos a escuchar queden grabadas en nuestro corazón y en nuestra mente, Señor, para que ellas sean frutos para tu gloria, Dios. Cumple el propósito por el cual tu palabra es enviada. Haznos terreno fértil para que tu palabra caiga sobre nosotros y podamos dar fruto al 1000 y al 100 por uno, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia y gracias por tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Bien, mis hermanos.
estamos en momentos cruciales para la iglesia, donde cierta incertidumbre invaden a los líderes y pastores de todo el mundo. La incertidumbre es por la vida eclesial. ¿Cómo va a funcionar la iglesia de Dios en tiempos de pandemia? ¿Cómo podremos mostrar amor los unos por los otros? ¿Cómo vamos a codearnos los unos a los otros si hoy día los templos están cerrados y no podemos tener contacto con los hermanos? ¿Cómo vamos a poder proclamar el evangelio a las almas perdidas si hoy día estamos trancados en nuestros hogares? ¿Cómo es que la iglesia va a cumplir la gran encomienda que Dios le ha dado de predicar y servir si hoy día el decreto es quédate en tu casa, en el cual estoy de acuerdo, quédate en tu casa? Pero esta es la incertidumbre. ¿Cuándo vamos a juntarnos? Algunos dicen que está pronosticado aproximadamente en diciembre estaremos volviendo a reunirnos, volviendo a la normalidad. Otros creen que duraría más tiempo, otros creen que menos tiempo. La idea es que no sabemos cuándo y todos sí estamos conscientes de que esto va a ser un desplome en la economía mundial. O sea que las cosas se van a empeorar muchísimo más. Estamos frente a un mundo donde hay necesidad del evangelio, donde hay necesidad de que se le muestre amor al prójimo, donde hay necesidad de la exposición de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué hará la iglesia frente a un mundo necesitado? ¿Cómo cumpliremos su encomienda? ¿Cómo mantendremos obediente a Dios mientras estamos obedeciendo a nuestra nación y cuidando de los otros? ¿Cómo vamos a poder trabajar para la gloria de Dios? ¿Qué hará la iglesia? ¿Se quedará en sus casas sentados, viendo Netflix, viendo televisión, abriendo la nevera 20 veces? Discutiendo en los hogares. Pero estamos en nuestros hogares, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos sentaremos en el sillón? ¿Nos cansaremos de estar en la casa? ¿Qué productividad puede hacer la iglesia? Y frente a esto que te estoy mostrando, mi hermano, quiero decirte, ¿qué le ocurrió al pueblo de Israel porque no dieron fruto en su momento? ¿Por qué el pueblo de Israel fue rechazado y hoy día se nos pasa la encomienda a nosotros, la iglesia? Y esta es la razón por la cual quiero hablarte. En nuestro texto de Marcos capítulo 12, Jesús está mostrando por qué Dios transfirió los privilegios y responsabilidades a otro pueblo. Eso es lo que vamos a ver ahora. En Marcos 12, Jesús está mostrando por qué Dios transfirió los privilegios y responsabilidades a otro pueblo. Ahora, mi deseo es que al entender la parábola nosotros podamos ver los privilegios y responsabilidades que tiene la iglesia frente a un mundo necesitado. Que podamos observarlo en la parábola, ver los beneficios que tenemos y nuestras responsabilidades como iglesia. Pero antes de entrar de lleno en la parábola, es necesario mostrarte algunos de los detalles precisamente de la parábola para que puedas entender por qué la parábola es dicha en un contexto. Y como hemos tenido algunas pausas, es necesario recordar algunas cosas que hemos visto en el contexto. Y quiero remontarme a la Semana Santa. En tu mente remóntate a la Semana Santa. El domingo, primer domingo, donde se celebra Domingo de Ramos, o la entrada triunfal, como lo dice mi Biblia, Reina Valera. Capítulo 11 de Marcos. La entrada triunfal es el domingo. Y aquí vemos a Jesús entrando a Jerusalén y las personas cantando: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito nuestro Padre David que viene. Hosana en las alturas. Encontramos a Jesús recibiendo una alabanza hermosa de parte del pueblo. Luego el lunes, porque lo dice en el versículo 12, al día siguiente, el lunes, capítulo 11, versículo 12, dice: al día siguiente, Jesús ve de lejos una higuera y tiene hojas hermosas y él tiene hambre y se acerca a ver si encuentra algo de comer. Y encuentra en la higuera que está sin frutos y él la maldice. Dice: nunca jamás de ti, nunca jamás nadie
coma fruto de ti. Luego de eso, Jesús pasa al templo, el mismo lunes, pasa al templo y en el templo encuentra que su casa de oración ha sido convertida en una cueva de ladrones. Seguido, Pedro ve, eso es el martes, pasado el día lunes, temprano, Pedro ve la higuera secada y Jesús da una instrucción sobre la oración. Luego el mismo martes encontraremos la autoridad del Hijo a partir del 27 al 33, que usted recuerda que estuvimos hablando sobre la autoridad del Hijo. Y es donde este martes precisamente donde nos encontramos el día de hoy. El texto anterior al que estamos compartiendo de los labradores malvados está justamente cuando ponen en duda la autoridad de Jesús. Los líderes le están poniendo en duda la autoridad de Jesús y Jesús magistralmente transforma la pregunta y apunta a ellos, dejando en duda la autoridad de ellos y que Jesús no va a responder de dónde procede entonces su autoridad. Y luego vas a ver un conectivo que dice entonces, versículo 1, entonces comenzó Jesús, capítulo 12, versículo 1, entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas. Tiene que ver completamente con la discusión que Jesús tuvo con las autoridades. Y él va a responderla por medio de esta parábola. Decirte algunos detalles. El dueño de la viña es Dios. La viña es Israel. Los labradores son los líderes religiosos de la nación. Los siervos maltratados en nuestra historia son los profetas que han sido maltratados antes de Jesús. Y el Hijo amado es obvio que es Jesús. Y el otro pueblo que menciona que recibirán los privilegios, entonces viene a ser la iglesia de Jesucristo. Ahora bien, vamos a entrar inmediatamente a nuestro punto número 1. A la idea que queremos compartir del versículo 1 al 10 y le hemos titulado la historia de la parábola. Y en esta historia, inmediatamente en el versículo 1 encontraremos los privilegios de la nación de Israel. Versículo 1. Entonces comenzó Jesús a decirle por parábolas. Un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar y edificó una torre. Y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Puedes ver los privilegios de este señor que fuese y cavó un lagar. Puedes ver la fuerza de este versículo donde dice que este hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores. Este hombre trabajó de manera especial su viña. Y este versículo es muy gráfico para el pueblo de Israel porque es conocido. En Isaías, capítulo 5, versículo 1 y 2, una escritura muy conocida por el pueblo, dice, ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado por su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y había hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Así que Jesús extrae esta parábola de una parábola que Isaías había dicho. Nuestra parábola viene de otra parábola. Pero es conocida. Observa por qué la interpretación es clara. Como la conocen, dice en el mismo Isaías 5:7, ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. Y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio y aquí vileza, justicia y he aquí clamor. La parábola que Jesús está haciendo es muy evidente cuando Jesús se refiere a la viña que se estaba refiriendo al pueblo de Israel. Esto fue claro. Y lo que Jesús está diciendo es que Dios amó profundamente su pueblo, amó su pueblo como nadie. Le dio unos privilegios especiales, los cuales no le dio a otra nación. Descuidó otras naciones para centrarse en la niña de sus ojos. La trabajó él personalmente con sus manos. La formó como quien planta flores en un jardín y la cuida cada mañana y le da amor y le rocía agua, mostrándole su delicadeza y su amor con detalles. Así amó Dios
no hay duda de que Israel fue privilegiado. El que te maldiga, le decía Dios, será maldito, y el que te bendiga será bendecido. Ese era el Dios mismo que iba a estar a su favor. Dios creador de los cielos está a favor de su pueblo. Caminar con Dios significaba vencer a los enemigos. Ellos tenían la victoria asegurada si Dios estaba de su lado. Romanos 9, capítulo 9, del 4 al 5, hablando sobre el pueblo de Israel, sobre estos beneficios, dice que son los israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria y el pacto, la promulgación y la ley, el culto, las promesas, de quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, benditos por los siglos. Amén. Ellos eran privilegiados, tenían todos los beneficios, tenían la ley de Dios que guardaba sus almas. Ninguna nación pudo haber tenido estos privilegios. Ninguna otra nación. Ellos tenían estos privilegios, y eso es lo que Jesús está tratando de ilustrarle cuando le dice que el hombre de la viña la cavó y la plantó y la puso hermosa y le edificó una torre y la arrendó a unos labradores. Quiero mostrarte otros privilegios. Y este privilegio fue la oportunidad de cuidar la viña del Señor. Dios encomendó hombres, dice, y la arrendó a unos labradores. Dios encomendó hombres que trabajasen su viña. Esto demuestra la confianza que Dios tiene en su viña, de que va a producir fruto, y la confianza que tiene en las personas que ha dejado, porque Él ha dejado su viña lista y preparada. Él acomodó todo para que diese fruto, y luego dejó obviamente los trabajadores para que hicieran el trabajo, y solamente era recoger los frutos y mantenerla, y le dio libertad de que lo hicieran como ellos quisieran. Y esto fue un privilegio. Cuidar la obra de Dios es un privilegio. Al ser administrador, podías recoger de los frutos para sí. Esto muestra parte de los privilegios. Al tú estar administrando los bienes de Dios, podías recibir para ti también de ellos y luego sacarlo del Señor. La responsabilidad de la nación de Israel, su responsabilidad es ser instrumento del Señor para mostrar a las naciones la grandeza del único y verdadero Dios, creador del universo. Israel fue escogida, nación vil, para mostrar la grandeza de Dios a las naciones. Y esto habla de esos frutos. Dice el versículo 2, y a su tiempo envió a unos labradores para que recibiese de esto del fruto de la viña. ¿Quién siembra para no recoger frutos? Eso fue el propósito por la cual Dios eligió a Israel, para que produjese fruto y mostrara, en medio de esos frutos, que mostrara a un Dios todopoderoso, omnipotente, a un Dios creador del universo. Que ellos sean luz a las naciones. Pero ellos, con todos los beneficios, no cumplieron su responsabilidad. Dice versículo 3 al 5. Mas ellos tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otros siervos, pero apedreándole, le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar a otros, y a este mataron, y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Dios esperaba, dice en Isaías 1:7, la parte final, esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Mango, y me salió uva silvestre. Manzana, y me salió espinas. Dios esperaba recoger los frutos de su pueblo, y encontró maldad en su pueblo. Y esto nos muestra la razón del por qué ellos no pudieron cumplir su responsabilidad. Y es porque un corazón que no ha sido cambiado jamás cambiará su conducta. Ellos, conociendo la ley, conociendo toda la palabra de Dios, teniendo todos los privilegios del Señor, no podían cumplirlo porque su corazón no había sido cambiado. Te lo ilustro. Jesús en la entrada triunfal encuentra personas adorándole de labios, tratando de dar frutos buenos, adorando de labios a Dios. Una semana después lo asesinan. Jesús luego encuentra la higuera estéril,
hermosa y frondosa de lejos, cuando se acerca, no tiene frutos y la maldice. Entra a la casa de Jerusalén, a la casa de Dios entra, pared de lejos bien hermosa, un templo hermoso, y cuando entra, una cueva de ladrones. Por fuera era el templo de Dios y por dentro una cueva de ladrones. Esperaba juicio y he aquí vileza, justicia y he aquí clamor. Su pueblo aparentemente daba frutos, pero por dentro estaba podrido. Mira cómo lo dice Jesús en Mateo 23:37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Dice Ted Tripp, un cambio en la conducta que no proviene de un cambio en el corazón no es recomendable, es condenable. ¿No es esto la misma hipocresía que Jesús condenó en los fariseos? En Mateo 15, Jesús denuncia a los fariseos quienes le habían honrado de labios, mientras que sus corazones estaban lejos de él. Jesús les censuró como personas que lavan la parte de afuera del vaso y lo que hay dentro lo dejan sucio. Terminó la cita. Estoy citando algunas de las razones por qué el pueblo de Israel perdió los privilegios, por qué se desviaron de su responsabilidad, porque ellos querían cumplir la ley con su propia fuerza, querían ganarse el cielo con sus acciones, pero el corazón de ellos estaba podrido. Jesús en otro momento le dijo, sepulcro blanqueado, tumba llena de huesos podridos. Un corazón que no ha sido cambiado jamás podrá dar frutos para la gloria de Dios. No podrán dar frutos. Otra razón de por qué no cumplieron su responsabilidad es porque querían adueñarse de la viña. Y eso lo verás en el versículo 6 al 10. Ellos querían ser dueños de la viña del Señor. Ellos querían quedarse con todo para ellos. Su intención era ser los propietarios. Iban a hacer lo que sea necesario para quedarse. Ya sea si envían los obreros, si envían los siervos del Señor, que eran los profetas, que Dios se le enviaba, lo iban a matar porque ellos querían quedarse con la propiedad del dueño. Iban a hacer lo que sea por quedarse con esa propiedad. Muchas veces en nuestra vida, nosotros queremos ser dueños de nuestra propia vida y simplemente somos administradores de lo que Dios nos ha dado. Nosotros vamos a hacer lo que sea por controlar nuestra vida. Y cuando el coronavirus nos quite nuestra seguridad, perderemos la confianza, porque nosotros queremos hacer lo que se nos antoje. Si no, ve a la calle y date cuenta cómo está la sociedad. Todo el mundo tirado en la calle, donde nos han mandado que nos quedemos en casa. La gente no le gusta que le den órdenes, quieren ser dueños, propietarios de su propia vida. Y esto fue lo que ellos quisieron. Le enviaron todos los predicadores, le enviaron personas que sirviesen al Señor en todo momento, esperando de ellos frutos. Y ellos no querían recibirle porque le importa más su propio yo que la voluntad de Dios. Le importa más lo que a mí me conviene que la misma voluntad de Dios. Mira lo que dice el versículo 6. Por último, teniendo a un hijo amado, teniendo a un hijo suyo amado, lo envió también a ellos diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. No importa cuántos predicadores me envíes, Dios. No importa cuántos mensajes me des, Dios. No importa todo lo que tú hagas para llamar mi atención, voy a alejarme de ti. Incluso si mandas al heredero de la viña, lo voy a matar. Y yo sé que nosotros no hemos matado ni a los profetas de Dios, no hemos matado ni a los servidores de Dios, ni hemos matado a Cristo. Pero cuando yo rechazo a Jesucristo,
a ese Cristo que murió en una cruz y derramó la sangre por mí, es como si estuviera matándolo. Cuando yo rechazo el mensaje del Hijo, es como que estuviera matándole, es diciéndole directamente a Dios: no me importas, déjame vivir mi vida a mi manera, yo soy tu propietario, dueño de mi propia vida, y no me importa tu Hijo, y volteo la cara. Es como si estuviera matando al Hijo de Dios. Es como si estuviéramos apartándonos del Hijo de Dios. Y es igual. Así como Israel desechó a los profetas, hay personas que hoy día rechazan la palabra de Dios. Y cuando le hablan del Hijo, voltean la cara porque no le interesa. No pienses bajo ninguna circunstancia que esta parábola no tiene que ver contigo. No pienses que esta parábola tiene que ver con un pueblo lejano solamente, con el pueblo de Israel. Tiene que ver de manera especial contigo y conmigo. Esta parábola nos apunta a nuestra necesidad y el por qué por obras nunca vamos a poder ganarnos el cielo. Por obras nunca vamos a poder ganarnos el cielo. Salmos 10:3 dice: reconoced que Jehová es Dios. Dice: reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Tú no eres dueño de tu viña. Tú no eres dueño de tu vida. Dios es el dueño de tu vida. Y Él desea que tú lo reconozcas. La razón por la cual el hombre no viene a Cristo hoy día es por la misma razón que los fariseos no venían a Él. No quieren rendir sus vidas a Dios porque ellos quieren hacer todo lo que desean. Mira lo que dice en Juan 3:19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras sean reprendidas. Los fariseos no querían que su interior podrido quedara a la luz de todos. Prefiere seguir como están, incluso rechazar al Salvador por mantener su orgullo intacto. El hombre cree más fácil cualquier bobería. Y estas son las necesidades que encontramos en nuestro mundo. Recientemente escuché a principios de abril, donde una mujer profetizaba que un martes, no recuerdo qué día, un martes, creo que el primer martes de abril, la muerte iba a venir a la nación y todo el que salga de su casa iba a morir. Después de eso, escuchamos otra profecía de una persona que encontró un pelo en su Biblia y ese pelo tú tienes que hacer un té y te iba a sanar. Luego de eso, el martes pasado, martes 21, salió una niña diciendo que subió al reino de los cielos y que habló con Jesús mismo y que Él mismo le autorizó a hablar. Que el martes 21 iba a venir un polvo de Sahara y que iba a matar todo lo que se encuentre fuera de sus hogares. Hoy es domingo 27 y no ha ocurrido nada. Pero sin embargo he visto personas que se han ido en llanto al escuchar estos mensajes. Las personas tiemblan al escuchar estos mensajes. Pero cuando escuchan la verdad de Dios, no se le mueve ni un pelo de la cabeza. Cuando escuchan la mentira del diablo, tiemblan. Cuando escuchan la verdad de Dios, no le importan. Dice Spurgeon: el Hijo fue el mensajero final. No habría otro. O aceptarían el mensaje del Hijo o enfrentarían cierto juicio. Si no escuchas al amado Hijo de Dios, has rechazado tu última esperanza. Él es el ultimátum de Dios. Nada queda cuando Cristo es rechazado. Nadie más puede ser enviado. El cielo mismo no contiene más mensajeros. Si Cristo es rechazado, la esperanza es rechazada. Termino la cita. Hebreos 1, capítulo 1 al 2 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por medio del Hijo, quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Estás entendiendo lo que estamos hablando, hermano y amigo que me escuchas? Un falso profeta para Dios es un verdadero profeta del diablo.
Las personas prefieren escuchar las falsas profecías y rechazar el verdadero mensaje, que es rechazar a Cristo. Dice Juan 3, 18 y 19, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, versículo que leí anterior, que la luz vino al mundo y la razón por la cual el hombre no aceptó la luz es porque sus obras, sus acciones eran malas. Igual que el pueblo de Israel no aceptaba la luz porque sus obras eran malas. Y esa fue la razón por la cual Dios desechó a su pueblo, desechó a Israel, porque sus obras eran malas y ellos querían agradar a Dios por medio de ellas. Y esto es imposible. ¿Qué hemos visto entonces hasta ahora? Dios ama profundamente a su pueblo, los privilegios. Y su pueblo tenía responsabilidades que cumplir, pero ellos desobedecieron en todos los sentidos, matando a todos los siervos de Dios y por último matando a su Hijo amado. Dice el versículo 8, tomándole le mataron y le echaron fuera de la viña. Versículo 9, ¿qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Este Dios benevolente, que antes de mostrar su juicio muestra su misericordia, vendrá y mostrará su juicio, porque ya demasiado tiempo Dios ha dado misericordia a la tierra y envía a sus profetas, envía a sus siervos, envía su palabra y tú lo rechazas. Llegará el día en que ya no podrás echar hacia atrás. Pero déjame ilustrarte lo que dice Mateo 21 en el texto paralelo, que le agrega una palabra extra que le da fuerza a lo que estamos diciendo y da sentido y nos ayuda, nos trae luz a lo que está hablando el texto. Cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Dice el 41, le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. El problema es claro. Israel es desechado porque no daban frutos. Que le paguen el fruto a su tiempo. Y cuando Jesús maldecía la higuera, eso es lo que estaba diciendo. Cuando veía el resultado del templo, una cueva de ladrones, eso es lo que estaba diciendo. No había frutos. Contrario, esperaba justicia y encontró que desobedecían el sexto mandamiento, matando y apedreando. Lo mismo que ellos enseñaban, no matarás, que conocían la ley de Moisés, no matarás, ellos lo estaban llevando a cabo. En vez de dar frutos de justicia, fruto del reino, los frutos que daban eran fruto de maldición, que ese fue uno de los primeros pecados cuando Caín y Abel. Era asesinar, y eso es lo que hacían justamente los líderes. Ahora, debo aclarar algo para que no me confundas. No estoy diciendo que Israel fue rechazado para salvación, porque hoy día un judío, una persona de Israel escucha el evangelio y él tiene la oportunidad de arrepentirse, por tanto no ha sido desechado. Y lee en Romanos capítulo 11 y entenderás que Israel realmente no fue desechado de manera completa, pero sí fue desechado para hacer luz a las naciones. Fue desechado para servicio. Ya Dios no lo va a usar a ellos para ser la lumbrera del mundo, sino que ha colocado a otro pueblo. Y ese otro pueblo es la iglesia que Dios ha colocado para que sea luz al mundo, ilumine todos los rincones de este mundo que está oscuro, que está en necesidad. La iglesia es llamada a dar buenos frutos, a servir, a honrar a Dios con sus acciones. ¿Cómo entonces la iglesia va a dar fruto si está sentado en su casa sin hacer nada? ¿Cómo la iglesia entonces puede serle fiel a Dios con los beneficios que nos ha dado? ¿Cómo la iglesia puede ser fiel a Dios aún en medio de la pandemia? ¿Cómo la iglesia puede manifestar la gloria de Dios, mostrar al Dios invisible, al Dios todopoderoso en medio de la pandemia, en medio de un mundo necesitado? Y esto nos lleva a la aplicación del texto. Entonces, ¿qué debe hacer la iglesia en un mundo necesitado? Aquí vamos a aterrizar. ¿Qué debe hacer la iglesia en un mundo necesitado? Ya que disfrutamos del beneficio de su palabra, tenemos la responsabilidad de conocerla. Tenemos la responsabilidad de conocerla. Dios nos ha dejado las escrituras en nuestro propio idioma.
no para que se queden en casa llenándose de polvo, no para que estén en los celulares y nunca abrirlo. Solo abrirlo cuando me llegue la notificación diaria de la Biblia, del versículo del día y publicarlo. Tenemos la responsabilidad de conocer completamente la palabra de Dios. Y no solamente conocerla, porque el pueblo de Dios la conocía. Israel conocía la palabra de Dios. También debe aplicarla, que eso es lo que no hacían los fariseos. Jesús en otro lugar le dijo, hagan lo que ellos dicen, no hagan lo que ellos hacen. Porque la conocían, pero no la aplicaban. Pero tú y yo tenemos la responsabilidad de conocerla. Si tenemos el beneficio de que ella llegó a nuestra vida, tenemos que conocerla y aplicarla. Jesús le dijo en el versículo 10, ni aún esta escritura habéis leído. Jesús citó Salmos 118, versículos 22 y 23. Un salmo muy conocido para el pueblo. Porque precisamente en la Semana Santa, en la entrada triunfal, estos son salmos que el pueblo cantaba a voz en cuello. Esto es conocido como el Gran Jalel. Dice el Salmos, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Tal cual como Jesús lo citó, así mismo lo dice en Salmos 118, 22 al 23. Pero ese mismo salmo era que cantaban en la entrada triunfal, cuando decían bendito, bendito el que viene en el nombre del Señor. Es el mismo salmo que se estaban cantando 2 días anterior. Si hoy estamos en el martes, el domingo, hace 2 días atrás, estaban cantando ese mismo salmo. Y Jesús le dice, ¿ni aún esta escritura habéis leído? Claro que la habían leído, no la habían aplicado. Y resulta que este salmo era cantado porque les recordaba cómo Dios liberó a su pueblo. Israel siendo desechado por los constructores, que eran las naciones más grandes, Israel siendo desechado, Dios la escogió para mostrar que Dios sí es fuerte, que sí es el verdadero Dios. Por eso escogió a una nación vil, pecadora, la menos, la piedra desechada, Israel. Dios la escogió para manifestar su gloria. Y ahora Jesús aplica esa misma idea, Jesús la aplica a él mismo. Así como Israel fue desechado, así yo, el Cristo, fui desechado. Así como Israel en un tiempo fue escogida para hacer luz, ahora yo soy escogido como la piedra angular, la piedra principal. Si el pueblo de Dios quería hacerse dueño de la viña, hacerse dueño de todo, al matar al Hijo perdieron todo. Al rechazar al Hijo perdieron todo. Ya que tenemos a Cristo como beneficio, como cabeza, ya que tenemos el beneficio de Cristo como cabeza, tenemos la responsabilidad de servirle sin miedo a la muerte. Porque Él, siendo la cabeza principal, fue muerto. Y nosotros en el tiempo del coronavirus no debemos tener miedo a la muerte, porque ella ya no debe intimidarnos. Ya Cristo la venció. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Porque Cristo ya resucitó y te venció. La muerte no es el final para el cristiano. Por eso no va a detenerme de yo servir al Señor. Y claro está, algunos no temen a la muerte. Lo que temen es infectar a una persona mayor de edad que sea débil y que pueda afectarle. Y yo estoy de acuerdo con usted. Pero aún desde mi hogar, debo servir a Dios en todo momento. Y si eso implica la muerte, voy a servir a Dios. Porque la iglesia es lumbrera. La iglesia está para alumbrar. Tenemos la responsabilidad de servir sin miedo a la muerte. Dice Martín Lutero, morimos en nuestros puestos. Los médicos cristianos no pueden abandonar sus hospitales. Los gobernantes cristianos no pueden huir de sus distritos. Los pastores cristianos no pueden abandonar sus congregaciones. La peste no anula nuestros deberes. Los convierte en cruces en las que debemos estar dispuestos a morir, dijo Martín Lutero. Tenemos la responsabilidad de honrarle. Ya que tenemos a Cristo como cabeza, tenemos la responsabilidad de honrarle, poniéndolo de primero en toda nuestra vida.
Cristo debe ser lo primero en mi vida. Yo quiero preguntarte, si ahora mismo yo volviera todo de cero en tu vida y tú tendrías que reformular tus prioridades, ¿tú pondrías aún a Cristo de primero? ¿Cristo sería lo primero en tu vida? Piénsalo, porque el coronavirus ha reformado completamente nuestro estilo de vida, ha vuelto todo desde cero, pero tú estás sirviendo al Señor. ¿Cuáles son tus prioridades ahora mismo? Inmediatamente comenzó la cuarentena, ahora tu prioridad es el trabajo, ya no tienes tiempo para servir al Señor. Antes tu excusa era, no tengo tiempo para servir al Señor por mi trabajo o por otras cosas, porque no tenías el tiempo, ya habías venido a Cristo con muchas responsabilidades y ahora tienes que cumplirlas, pero ahora ya estás en tu casa 24/7. ¿Qué haces para servir al Señor? ¿Reformulaste tus prioridades? ¿Es Cristo tu prioridad? ¿Ahora te levantas en la mañana temprano pensando cómo vas a servir al Señor? ¿O te levantas pensando cómo vas a cumplir tu meta laboral? ¿O cómo vas a ver, qué serie vas a ver en tu casa? ¿O qué película te falta por ver? ¿Estás sacando tiempo para leer su palabra en tiempos de pandemia? ¿Estás sacando tiempo para honrarle de verdad a Dios con todo tu ser? ¿Dónde están tus prioridades? Porque en estos tiempos de pandemia, donde estamos encerrados en nuestros hogares, es un excelente tiempo para crecer en su palabra, para apoderarnos de su palabra, para aplicarlas en nuestra vida. No sabemos si después del coronavirus, lo próximo que sigue es la persecución por la iglesia. Pero si tú no estás cimentado fuertemente, si no estás cimentado sobre la roca, cualquier viento te va a mover. Cualquier dificultad te va a mover y no serás capaz de entregar tu vida por Cristo. No vas a ser capaz si en este momento de pandemia, la iglesia no se prepara para dar buenos frutos, porque la palabra nos capacita para servir a Dios. Si nosotros no estudiamos las Escrituras en tiempo de pandemia y no la aplicamos a nuestra vida para fortalecernos, entonces, ¿cómo vamos a poder ser luz a las naciones en un momento de persecución? ¿Cómo vamos a poder responder a preguntas de familiares cuando nos escriben por WhatsApp, dudosos, con relación a una mala información que vieron? ¿Cómo le vas a responder si no conoces ni siquiera las Escrituras, ni sabes aplicarla? Si tenemos a Cristo como cabeza, tenemos la responsabilidad de honrarle poniéndolo a Él de primero. Porque si Él es la piedra angular, lo que quiere decir es que es la piedra principal, la cual si la quito, todo el edificio se derrumba. Cristo es lo principal de la iglesia. La iglesia sin Cristo no funciona, como el cuerpo sin cabeza deja de funcionar. Él es quien dirige a la iglesia. Y si la iglesia en tiempo de pandemia se acuesta, lo que está diciendo es que Cristo está acostado en tiempo de pandemia. Lo que está diciendo es que Cristo ya no está obrando. Lo que estaríamos diciendo es que la iglesia sí fue vencida por el pequeño virus del coronavirus. Pero si la iglesia se levanta, le está demostrando al mundo que cree en un Dios más poderoso que cualquier virus insignificante. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto. Esto es de parte del Señor y es cosa maravillosa a vuestros ojos. Colosenses 3, versículos 1 y 2 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Ya que gozamos, ya que tenemos a Cristo como beneficio y gozamos de la hermosura del Evangelio, tenemos la responsabilidad de proclamar el Evangelio. Ya que gozamos la hermosura del Evangelio de Cristo, tenemos la responsabilidad de proclamar el Evangelio, porque es la única esperanza para sanarlos y salvarlos. El Evangelio es el único mensaje que contiene la esperanza para sanar y salvar a los perdidos. Frente a un mundo de necesidad, el Evangelio es la cura. Cristo es la cura. No los mensajes de Satanás que siembran discordia y temor. El Evangelio
es la cura, y ya que usted y yo disfrutamos de Él, debemos predicarlo, debemos exponerlo en nuestras redes. Me gustaría invitarte que saques 2 minutos y te grabes dando un testimonio breve de cómo Cristo cambió tu vida y cómo ahora tú honras a Dios y le agradeces a Dios. O que hagas una predicación evangelística de 2 minutos y la coloques en Instagram o en Facebook, o me la envíes o le envíes a uno de los hermanos y podamos entonces compartirla por el grupo de WhatsApp. ¿Por qué la iglesia no acciona entonces en estos momentos si nos quedamos de brazos cruzados? Hechos 4:10. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó de los muertos, por Él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El evangelio para algunos es esperanza, el evangelio para otros es mala noticia. Para ti, cristiano, el evangelio es una buena noticia porque te ha salvado. Pero para el que no es cristiano, el evangelio es juicio de Dios. En el texto que leíamos, permíteme leértelo, 21:44. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Refiriéndose a la roca, el mismo texto, en la misma historia, Mateo le relata y dice que el que cayere sobre esta piedra quedará quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Esto es juicio y habla precisamente de lo que está ocurriendo. El pueblo de Dios, Israel, cayó sobre Cristo matándolo. Y el resultado será que ellos serán quebrantados. Pero en la segunda venida de Cristo, esta roca caerá y quien no la haya recibido quedará desmenuzado. Esta piedra es de salvación para los que creen y de perdición para los que lo rechazan. El juicio de Dios es inminente. El juicio de Dios vendrá sobre la tierra. ¿Qué va a hacer su pueblo si Cristo llega a la segunda venida? ¿Se va a quedar con los brazos cruzados o va a dar buenos frutos y va a obrar para su gloria? Porque Israel fue rechazado para ser lumbrera porque no daba fruto. Y otro pueblo fue colocado, usted y yo fuimos colocados para dar frutos. Tú, amigo que me escuchas, ¿de verdad vas a seguir rechazando a Cristo? ¿Vas a seguir rechazando su palabra, los siervos que te hablan de Él? ¿Vas a seguir rechazando su mensaje? ¿O ya te vas a decidir? Decídete por Cristo, porque hay algo que es peor que el coronavirus. Hay algo que es peor que la muerte. No le temas al que mata el cuerpo. Témele al que mata el alma. El coronavirus es un simple resultado del pecado. El pecado es peor y todo pecado es rebelión contra Dios. Lo vimos en el texto. Ellos pecaron y mataron porque querían la viña que le pertenecía a Dios. Ellos estaban rebelados contra Dios. Todo pecado es rebelión contra Dios. Solamente por medio de Cristo vamos a encontrar la paz con Dios. Témele al que mata el alma. Pueblo, seamos obedientes a Dios, que Él regresará por un pueblo obediente y fiel, que esté sirviéndole en todo momento, que da buenos frutos, que escudriña su palabra, que la aplica a su vida, así como Jesús aplicó esta parábola a su vida, que la obedece, que pone a Cristo de primero y que está dispuesto a predicar el evangelio a pesar de que un mundo se esté cayendo. La iglesia debe responder a un mundo necesitado con buenas obras. No te estoy diciendo que tengas contacto con la gente, pero hay muchas formas. Busca la manera de cómo servir a Dios, porque hoy día las empresas están buscando cómo ganar dinero, porque el creyente no está buscando la forma cómo servir a Dios. Dios te bendiga, mi hermano. Gracias por permitirme llegar a tus hogares. El Señor te guarde. Amén. Hemos llegado a la parte final de esta transmisión, en la cual esperamos que Dios haya hablado a tu vida y que de igual manera tú le hayas dado un poco de lo mucho que Él te da a través de tu alabanza, de tu adoración, de tu deseo de aprender de su palabra.
No queremos despedirnos sin antes invitarte a que te unas a nuestras redes sociales y a nuestro canal de YouTube. Estamos en Facebook, Instagram y como puedes ver también estamos en YouTube. Acá puedes darle a suscribir, darle me gusta, compartir, activar la campanita para tan pronto subamos un nuevo video, ya sea con alabanzas, prédicas o cualquier otra información adicional, seas el primero en recibir. Exhortamos a que te unas y que Dios te continúe bendiciendo.